proyectarán el documental Cubanas Mujeres en Revolución, hoy a las 18 en el Auditorio Mauricio López, de aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Este film es dirigido por María Torrellas, quien es comunicadora y documentalista del proyecto comunicacional Resumen Latinoamericano. Después de la proyección habrá también un debate sobre la actualidad del feminismo y otros temas sociales. Esta es una actividad libre y gratuita y fue organizada por la Facultad de Psicología de la Universidad, la Agrupación Estudiantil San Luis Independiente y la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano en conjunto con la Embajada Cubana de aquí del país. Ahora estamos en estudio, como vos decías, Maida, con invitados. Tenemos la compañía de María Torrellas y del tercer secretario de la Embajada Cubana en Argentina, Leogel Delgado Rodríguez. Bueno, muy bienvenidos a Radio Universidad. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación, encantados de estar acá en San Luis. Bueno, tengo una pregunta que también la pueden contestar entre los dos. A vos, María, te pregunto, ¿por qué elegiste trabajar con Cuba en este documental? ¿Qué significa Cuba para vos? Y Leogel, te pregunto a vos en relación a este tema, ¿cómo los representantes cubanos aquí en Argentina han recibido este documental dirigido por María? Mira, mi seguimiento de la Revolución Cubana es de hace mucho, ¿no? Yo me formé ya cuando era estudiante en los años 70 con la Revolución, con los discursos de Fidel que nos llegaban a través de documentales y los VHS antiguos, ¿no?, que corrían, ¿no? Y cuando fui por primera vez en periodo especial, yo estaba en Guatemala, en una misión internacionalista en las montañas, y venía de ver Centroamérica, la pobreza de Centroamérica, y me fui a Cuba en el 93, en pleno periodo especial, y yo ya ahí, bueno, ya directamente consideré que la Revolución Cubana no solo era indestructible porque sufrió ese periodo especial tan duro y lo remontó, vaya si lo remontó, sino además porque nos enseñaba, yo sentí que me enseñaba tantas cosas en aquella visita que vi en ese momento. Me emocionó la infancia porque no veía niños y niñas en la calle, porque iban a la escuela, porque todos tenían todo lo básico para vivir, la educación, la salud, y también las mujeres me emocionaron. Debo decir que pude vivir en una casa familiar y vi todo lo que habían conseguido, ¿no?, con su lucha, todos los derechos que tenían, que ni soñando tenemos en esos países de Latinoamérica, ¿no? Incluso en Argentina, que parece que había avanzado tanto y que también se ha quedado en los derechos de la mujer, tenemos tanto que nos falta, ¿no? Y ese seguimiento viene de ahí, de hace muchos años, seguir estudiando el feminismo en Cuba, cuáles eran los logros, qué les faltaba por conseguir. Y ahí fue surgiendo la idea de esta película, pero viene de muchas entrevistas y muchos estudios de muchos años, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta que me hacías, nos agradó mucho que María hubiera tenido esta fantástica idea de hacer un documental que hable sobre las mujeres dentro de la Revolución Cubana. Y siempre lo decimos, no solo dentro del proceso revolucionario después del 59, sino todo lo que contribuyeron las mujeres a llegar a ese triunfo revolucionario en el 59, y las mujeres que estaban antes que participaron en las luchas de independencia, en la lucha por la liberación de la neocolonia durante el periodo de la neocolonia. O sea que estaba necesitado el pueblo cubano de ver un documental que hiciera que expusiera, ¿no?, todo el papel que han jugado las mujeres en el proceso revolucionario. Y por supuesto el apoyo de la embajada acá en Argentina ha sido total. Hemos participado en gran parte de las presentaciones que se han hecho
por todo el país, no solo las que se han hecho en la capital, se ha proyectado en muchos espacios y casas de amistad y solidaridad con Cuba, donde se han logrado muy buenos debates, se ha llevado a universidades y siempre que podemos acompañarla, estamos ahí. Pienso que es muy importante difundir, o sea, todo lo que se ha logrado la revolución cubana gracias a ese trabajo en conjunto de hombres y mujeres, porque no es lo que la revolución les ha dado a las mujeres, sino es la revolución que han logrado las mujeres. Como decía Fidel, las mujeres cubanas son una revolución dentro de la revolución. Uh-huh. Es una frase que él decía y apoyamos totalmente. Así que estamos muy contentos de compartir acá el espacio, defendiendo una tarea difícil, ¿no? Defender el papel de la mujer cubana desde nuestro punto, pero estamos convencidos que no las dejaremos lucir como menos, sino las llevaremos al lugar que se merece. Uno siempre está acostumbrado a escuchar a las personas representativas de esa revolución en nombres de hombres, los hermanos Castro, Guevara, Cienfuegos, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué hemos tenido menos, se han destacado menos en esta revolución en lo que nos llega de información? No, ¿cuál fue su protagonismo y qué de ese protagonismo quiere visibilizar este documental? Fíjate, eso es algo que se llama patriarcado, que tanto hablamos ahora las mujeres de la marea verde, ¿no? Que siempre los protagonistas son masculinos. Yo no creo que sea tanto el problema de Cuba, porque en Cuba llevan rescatando la editorial de la mujer, las cineastas, en los informativos, o sea, conocen de sobra quién es Vilma Pin, quién es Celia Sánchez, quién es Aide Santa María, Mariana Grajales, la madre de la patria. Yo creo que es más bien, además, toda la solidaridad con Cuba, todas las personas que cuentan esa historia afuera, que también han destacado a los varones. O sea, yo creo que eso forma parte de la cultura patriarcal, el destacar la figura de los varones, que son también potentes, obviamente, pero el rescatar a las mujeres viene de un proceso que estamos llevando nosotras, ¿no? Del rescate, estamos rescatando a las históricas luchadoras, destacamos ahora 100 años de Rosa Luxemburgo, ¿no? Fíjate, Rosa, qué poco conocida, ¿no? Y de repente venimos a contarnos, escuchen, mira lo que decía Rosa en 1916, ¿no? Entonces, creo que es eso también. Y en el caso de Cuba, yo creo que Cuba también tiene un feminismo que no ha sido confrontativo, que es un feminismo, por eso yo quiero que vengan a ver la película, quiero que conozcan este feminismo, donde puede haber un compañero varón como Leo Gel que habla con ese amor de las mujeres, ¿no? Al ser un proceso revolucionario que fue apoyado por toda la población, no hay una confrontación, no hay un machismo que es que nos ha oprimido o que es que nos matan, no se sienten maltratadas, violadas masivamente o con un femicidio cada 30 horas. No tienen ese dolor y ese sufrimiento porque fue una construcción de amor. Les habrá costado también, no, tampoco quiero idealizar, ¿no? Yo me imagino que cuando entraba la primera mujer, como hay una película, Retrato de Teresa, que entra en un sindicato masculino, hubo que pelearla. Claro. Y por supuesto, pero digo, en Cuba se construyó una sociedad entre hombres y mujeres y ahí han ido barajándolo con más ternura. Nosotras lo tenemos más difícil porque tenemos un patriarcado muy duro, muy duro. En la actualidad, en Cuba hay cuestiones, hay problemáticas por las que las mujeres continúan luchando relacionadas siempre a esto que venimos diciendo, que es el sistema patriarcal. Sí, ellas me contaron, ya en la película salen algunas aristas, no puede salir todo porque el documental tiene un periodo de comienzo y de fin, ¿no? Pero sí, ellas lo que más resaltó es la batalla cultural,
es cómo cambiar los juicios de valor, cómo cambiar la subjetividad. Destacaron mucho el trabajo invisible de doméstico, eso lo dijeron todas, o sea, la película lo dicen pero en las entrevistas que yo realicé, todas dijeron eso. De hecho, hay un informe ONU Mujer de Cuba que dice que las mujeres trabajan 14 horas más que los hombres en la casa, semanalmente. Es mucho tiempo. Entonces, es algo que eso está todavía sin trabajar. De hecho, el trabajo doméstico de las mujeres en el hogar no está registrado en ninguna parte como trabajo. Por eso lo llamamos las feministas trabajo invisible. Se considera como un mandato, o sea, como que nosotras hemos venido a tener hijos, a tener hijas y a ocuparnos del hogar, de cuidar también a la mamá, de cuidar al papá, de cuidar a la hermana. Bueno, eso en Cuba no se llegó a superar, digamos, y están en ello, o sea, están trabajando en eso. Y respecto a la violencia hacia la mujer, ellas no han considerado todavía que hay que hacer una ley, por eso no hay una ley concreta como en América Latina, porque no tienen la cantidad de violencia agresiva que tenemos en el resto de América Latina. No hay un femicidio cada 30 horas, cada 24 en México, ¿no? Claro. Pero sí ellas tienen un trabajo con la federación y con las casas de familia por la violencia que es también interna, doméstica, psicológica, se da en el ámbito sobre todo familiar, no tanto en el ámbito de trabajo como pasa en Argentina o como pasa que hemos tenido las violencias en los trabajos y en los sindicatos, en el teatro, en la escuela. O sea, salen las secundarias diciendo tenemos profesores que abusan. O sea, eso, por ejemplo, eso no se da en Cuba. Hay una arista muy importante del movimiento feminista que es la lucha por también el respeto a la diversidad sexual, la diversidad de orientaciones sexuales. Esto pueden contestarme cualquiera de ustedes dos. ¿Cómo ha ido evolucionando este respeto a la diversidad en orientaciones sexuales en Cuba desde la revolución hasta la actualidad? Yo contesto un poquito y luego te paso. O sea, lo poquito por lo que yo conozco también de hace muchos años, que sigo a Mariela Castro. Mariela Castro es la directora del centro, del CENESEX, el Centro Nacional de la Sexualidad. Y desde hace ya 20 años que Cuba está revirtiendo toda una época de los 80 en que se vivió no solo en Cuba, sino en todo el mundo occidental, y me atrevo a decir árabe y asiático, el odio a las diversidades sexuales, que serían sobre todo los gays, las lesbianas, las trans, ¿no? En Cuba llevan 20 años de trabajo, como todo se hace en Cuba, de trabajo de hormiga, minucioso, de un trabajo que crearon las activistas sexuales y que con esas activistas en todo el país hacen una marcha, hacen campañas en los colegios, campañas en los sindicatos, campañas en los medios. O sea que hay todo un trabajo, también se cuenta en la película. Pero a ver que Leo diga algo más. Sí, bueno, como bien dice María, Mariela Castro viene continuando, ¿no?, la labor que venía ejecutando su madre Vilma Espín desde la FMC y desde dentro del CENESEC, que es el Centro de Estudios para la Educación Sexual en Cuba. Y desde ahí viene rescatando sobre todo los valores y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. Y se viene trabajando fuertemente, incluso se llevó a la propuesta de la nueva constitución la aprobación, ¿no?, del matrimonio igualitario entre personas. Era como iba a quedar según la propuesta, que finalmente quedó no se aprobó tal cual, pero tampoco se excluyó la posibilidad de que exista el matrimonio igualitario. Ya lo que eso se modificará ahora cuando se modifique el Código de Familia, conjunto con otras leyes que tienen que modificarse después de aprobar la nueva Constitución. Y se viene trabajando de a poco, a través de los medios, a través de programas educativos,
CNC pertenece al Ministerio de Salud Pública y se viene trabajando fuertemente en lograr, ¿no?, esa aceptación por la sociedad, una sociedad que no se puede negar que era muy machista y que había cierta resistencia a aceptar todo el tema de, sobre todo, se pudiera decir que era hasta cierto punto homofóbica, y eso se ha ido modificando paulatinamente a tal punto que se puede decir que hoy en la actualidad hay muchísima más aceptación de la población en general, a tal punto que a pesar de que cuando se llevó este tema del matrimonio igualitario a la Constitución fue uno de los temas más polémicos, o sea, hubo la mayoría de los que votaron a favor de la aprobación del matrimonio igualitario fueron jóvenes, o sea que la juventud está más convencida y está más, está más encaminada a la aceptación del matrimonio igualitario y de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Y el debate por la legalización del aborto en Cuba ha sido polémico también, como es acá, sí, como continúa siendo. En ese tema, sí, o sea, tenemos muchísima más distancia que ustedes acá. Nosotros, en Cuba, el aborto era legal antes del triunfo de la revolución. O sea, ya desde el 1937 era legal el aborto, lo que no era gratuito. O sea, solo podían practicarlo quien pudiera pagarlo. Ya después del triunfo de la revolución, al hacerse toda, o sea, la atención de salud gratuita, ya se puede acceder gratuitamente al aborto, pero en la modificación de la Constitución del 78 se le hacen modificaciones donde tiene que ser, o sea, se puede practicar, si bien es de forma gratuita, tiene que practicarse en una institución hospitalaria, con el consentimiento de la mujer, con personal capacitado para hacer este proceder. Incluso se lleva en el Código Penal la penalización de aquellos que practiquen, o sea, un aborto de forma ilegal. O sea que en ese tema las mujeres en Cuba sí tienen el pleno derecho y decisión sobre decidir si cuándo quieren tener un embarazo. Sí, y yo quiero añadir a lo que él dice que no solo se vive como un derecho de la salud de la mujer, sino que también está la educación sexual, que eso es tan importante, porque acá que tenemos la ESI que se aprobó hace un montón de años y que no se pone en práctica. Ayer en la Marea Verde yo estaba en la marcha Ni Una Menos en Buenos Aires y me estuve hablando con unas secundarias y diciéndonos, pero ustedes no saben las tonterías que nos dicen en esa materia. Nos dicen que si somos unas cenicientas, que nos podemos convertir en cenicientas sin madre, pero unas cosas absurdas. Entonces en Cuba, desde la primaria, está estipulado que tienen educación sexual. O sea, es algo fundamental, niños, niñas, o sea, y eso es tan importante, y eso ya lo hizo Vilma Espín. O sea, Vilma Espín es la primera que se da cuenta de la importancia de eso. Donde las chicas me han dicho a mí, las estudiantes que entrevistaba, que no tienen ningún problema, que los compañeros van con ellas a las casas, las acompañan, que no tienen ningún miedo a salir a la calle, no tienen miedo a ser violadas en las calles, como las nuestras, ¿no? O ser raptadas para la trata, como pasa en Argentina, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. No, y solamente añadir con respecto a esto del aborto, que dentro del programa de atención materno-infantil, que es todo el programa que le da seguimiento a las embarazadas y después esa embarazada a ese recién nacido hasta el año de nacido, se trata de hacer la captación de las nuevas embarazadas antes de las 14 semanas. ¿Para qué? Para que en ese periodo de entre las 5 o 6 semanas a las 14 semanas hacerle todos los estudios necesarios para ver si ese feto, o sea, es viable y está saludable y no hay que hacer una interrupción de ese embarazo.
independientemente de la decisión que pueda tener la madre de tenerlo o no. Pero en caso de que sea que la madre tenga ese interés de tenerlo y el feto tenga alguna malformación que no sea compatible con la vida, entonces se le hacen esta serie de estudios y se trata de hacer la captación de ese embarazo antes de las 14 semanas para hacer una intervención sin mayores complicaciones de la madre. Y todo eso gratis. Gratis, o sea, quiero decir, aportado por el Estado. Claro. María Torrella, lamentablemente no tenemos más tiempo, si no podríamos seguir hablando de muchos temas para hablar, tanto de feminismo como de Cuba. Les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido a informarnos sobre este documental, Cubanas, Mujeres en Revolución, que se proyectará hoy a las 18 en el Auditorio Mauricio López. Ahí pueden seguir hablando, digamos, ¿no? Claro. Esta tarde a las 18 en el Mauricio López. Sí, que vengan, las invitamos, los invitamos. Y a conversar justamente porque todos estos temas que hemos hablado aquí salen en la película. Hasta el de las embarazadas sale. Muchísimas gracias a ustedes por la visita aquí a Radio Universidad. Sí, Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.